Cuando un niño rico y arrogante armó un escándalo en un restaurante, humillando a una camarera cansada, tirándole comida a los pies y gritando a todo el mundo, nadie se atrevió a intervenir, hasta que un hombre tranquilo, que estaba en un rincón, finalmente se levantó. Nadie sabía quién era, pero un minuto después, todos vieron lo rápido que se derrumba la arrogancia cuando se enfrenta a la fuerza real. Suscríbete, dale al botón me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Intervendrías si estuvieras en el lugar de Chuck? La mañana en el pequeño café de carretera comenzó con la misma suavidad que había caracterizado miles de amaneceres anteriores, como si el lugar estuviera atrapado en una especie de eternidad cálida y familiar que no sufría los cambios del mundo exterior. Una luz dorada, muy tenue al principio, se filtraba a través de las persianas de aluminio desgastado, dibujando líneas plateadas sobre los asientos rojos brillantes y sobre el piso de baldosas en blanco y negro, tan pulido que en algunos sitios comenzaba a perder su dibujo original. El aire estaba impregnado del aroma a café recién hecho, a pan tostado y a tocino chisporroteando en la plancha, mientras que el murmullo distante del refrigerador creaba un fondo constante que se mezclaba con los sonidos de platos, cubiertos y pasos tranquilos de los clientes habituales. A esa hora temprana, todo parecía colocado en su sitio, como si el café fuese un refugio ubicado a mitad de ninguna parte, un punto donde los viajeros suspendían por un instante su vida para reencontrarse con un poco de calma antes de regresar al camino. Doris caminaba entre las mesas con un ritmo que parecía aprendido desde hacía décadas, un movimiento casi automático, pulido por años de trabajo sin descanso. Su uniforme, un vestido rosa pálido con ribetes blancos, ya un tanto descoloridos, la apretaba ligeramente en los brazos. Su delantal mostraba 2 remiendos visibles, donde se había roto por el uso, y su cabello recogido en un moño firme dejaba escapar algunos mechones grises que se negaban a ocultarse. Pero nada de eso le restaba dignidad. Al contrario, había algo profundamente humano en su apariencia, algo que hablaba de lucha, perseverancia y una fe silenciosa en que cada día podía ser soportado, incluso cuando la vida pesaba demasiado. Había dormido apenas 3 horas aquella noche. Los turnos dobles se habían convertido en una rutina desde hacía semanas. Las facturas se acumulaban en la mesa de su cocina. El dinero de su segundo empleo, limpiando habitaciones en un motel de paso, ya no alcanzaba. Su hija necesitaba libros para la escuela, y su hijo unas zapatillas nuevas que no podía seguir posponiendo. Su madre, siempre frágil, dependía de medicamentos cada vez más caros. Doris llevaba tanto tiempo sosteniendo el mundo entero sobre los hombros que ya ni siquiera recordaba cuál había sido el último día en que despertó sin ese peso clavado en su espalda. Pero aún así, seguía adelante. Había aprendido a vivir con el dolor leve y constante en los pies, con las manos marcadas por pequeñas quemaduras producto de platos calientes, con la sensación permanente de cansancio que se escondía detrás de sus ojos. Y sin embargo, conservaba una sonrisa que todavía ofrecía a sus clientes, aunque a veces costara sacarla. Ese café era su segundo hogar, y aquellos clientes que volvieron con frecuencia eran casi una familia silenciosa, una que no hacía preguntas dolorosas ni exigía más de lo que ella podía dar. Cerca de la ventana una pareja de ancianos compartía un plato de panqueques. El hombre agregaba jarabe con una lentitud casi ritual, mientras la mujer lo miraba con una expresión tierna que hablaba de décadas de vida juntos. En la mesa de al lado, un mecánico, con las uñas permanentemente manchadas de aceite, leía el periódico con un interés tranquilo, bebiendo sorbos largos de café de una taza que tenía un pequeño golpe en el borde. Un par de jóvenes mochileros discutían en voz baja sobre su próxima parada en la carretera. Nadie hablaba fuerte. El ambiente parecía protegido por una especie de respeto tácito por la calma matutina. Y en el último rincón, casi oculto en la penumbra suave del local, estaba el hombre con sombrero de vaquero. Alto, de hombros anchos, llevaba una camisa de cuadros desgastada y unos vaqueros que habían visto más carreteras de las que la mayoría podía imaginar. Su sombrero marrón descansaba sobre su cabeza con naturalidad, como si formara parte inseparable de él. Su presencia no intimidaba ni llamaba la atención.
Era demasiado silenciosa, demasiado estable, demasiado contenida. Parecía parte del mobiliario, como si siempre hubiera estado allí, ocupando ese mismo asiento. Frente a él, una taza de café recién servido desprendía vapor, pero él no la tocaba todavía. Observaba. Observaba todo con la calma de quien ha aprendido hace mucho a escuchar antes de hablar. Ninguno de los clientes le prestaba mucha atención, y él parecía preferirlo así. La mañana avanzaba despacio. Doris tomó un par de pedidos, sirvió otros, limpió mesas, recogió platos. Su cuerpo se movía casi sin que ella lo ordenara, mientras sus pensamientos vagaban entre preocupaciones cotidianas. Tras años de trabajo, sus movimientos eran tan precisos como los de una bailarina que repite una coreografía conocida. Ese café era un remanso para quienes lo visitaban, pero para ella era un escenario constante, donde debía desempeñar su papel, sin importar cuán cansada estuviera. Todo seguía su curso normal, hasta que la puerta se abrió de golpe con un estruendo que rompió la armonía del lugar como un trueno inesperado. La campanilla metálica que colgaba sobre la puerta tintineó con violencia, y varias cabezas se giraron instintivamente hacia la entrada. El joven que apareció parecía una mancha discordante en aquel entorno modesto. Llevaría unos 20 años, quizá menos, pero caminaba como si todo el mundo debiera inclinarse a su paso. Llevaba una sudadera negra impecable de una marca costosa, de esas que solo los hijos de familias ricas podían permitirse sin pensar. Sus zapatillas brillaban tanto que contrastaban crudamente con el piso del café. El olor a colonia excesivamente cara se extendió rápido en el aire, ahogando por un instante el aroma a café. Sus ojos repasaron el lugar con una mezcla evidente de desprecio y aburrimiento, como si estuviera calculando cuán inferior era todo lo que veía. Entró con el teléfono en la mano, la pantalla encendida mostrando una aplicación de redes sociales. Parecía haber llegado no para comer, sino para exhibirse. Su cara, joven pero marcada por la arrogancia, mostraba ese gesto característico de quienes han crecido rodeados de privilegios y jamás han sido contradichos. Doris se acercó a él con la misma educación que ofrecía a todos. En su voz había cansancio, sí, pero también gentileza. Le dio la bienvenida, aunque su cuerpo entero pedía un respiro. Él no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Se limitó a tirarle el menú sobre la mesa con un gesto despectivo, sin abrirlo. Movió la mano en señal de impaciencia, como si ella fuera un robot al que estuviera dando órdenes silenciosas. Ella preguntó qué deseaba ordenar, y él respondió con un tono cortante, sin mirarla. Sus palabras eran rápidas, irritadas, claramente destinadas a hacerle sentir insignificante. Doris sintió un nudo en el estómago, una presión que ya había sentido otras veces con clientes difíciles, pero que esta vez parecía más aguda, más oscura. La presencia del muchacho era diferente. No era solo un maleducado cualquiera. Había un tipo de disfrute en su hostilidad, un placer enfermizo en provocar incomodidad. Ella se retiró hacia la cocina para pedir la orden, rogando que el joven comiera rápido y se fuera. Pero al volver con el plato en la mano, lo encontró mirándola con una expresión casi teatral, como si estuviera preparando una escena para un público imaginario. Ella colocó la comida frente a él con cuidado, casi con delicadeza. Él observó el sándwich apenas unos segundos antes de inclinarse sobre el plato, frunciendo el ceño de manera exagerada, y escupir directamente encima. Un pequeño jadeo escapó de los labios de la anciana que estaba cerca de la ventana. Doris se quedó inmóvil. No comprendía del todo lo que había pasado. Su mente tardó un segundo en asimilarlo. Cuando miró al muchacho, éste sonrió. Era una sonrisa torcida, cruel, de alguien que encontraba diversión en degradar a otro. Con un empujón brusco, tiró el plato al suelo, haciendo que el sándwich se desparramara cerca de los zapatos de Doris. Entonces, como si necesitara aumentar el nivel de humillación, levantó los pies y los plantó sobre la mesa, dejando marcas de suciedad sobre la superficie blanca. Sacó su teléfono y encendió la cámara, apuntando directamente al rostro de Doris. Cada gesto suyo estaba cargado de desprecio, como si disfrutara registrando la reacción del personal del café para mostrársela luego a sus seguidores, convencido de que su crueldad sería celebrada.
Todos en el local observaron. La pareja de ancianos se miró en silencio. El mecánico bajó el periódico lentamente, la mandíbula apretada. El dueño del café, que estaba detrás del mostrador, se congeló, incapaz de decidir si debía intervenir o mantenerse apartado. Nadie quería problemas, nadie quería enfrentarse al hijo de algún poderoso que pudiera arruinarles la vida con una sola llamada. Cada uno tenía su propia historia, sus propias preocupaciones, sus propias responsabilidades, y la aparición de ese joven amenazaba con arrastrarlos a un conflicto que temían perder. El único que no apartó la mirada fue el hombre del rincón. Su rostro, hasta entonces en penumbra, se iluminó con la luz que entraba por las persianas. No actuó, no levantó la voz, no hizo un solo movimiento precipitado, solo observaba. Pero en sus ojos había un cambio, un brillo silencioso que anunciaba que algo dentro de él había comenzado a agitarse. Su café seguía intacto, el vapor ascendiendo apenas, olvidado. Él no veía una escena para redes sociales, veía algo intolerable, algo que no debía continuar. El muchacho seguía grabando, riendo, señalando a Doris mientras se burlaba de ella. La mujer intentaba mantener la compostura. Respiraba despacio, casi temblando. Se agachó para recoger el plato roto y los pedazos de comida, su dignidad aferrándose con las uñas al borde de su resistencia. El joven no se detuvo. Levantó la mano y, sin dejar de grabar, hizo un gesto obsceno dirigido a ella, manteniéndolo unos segundos frente a la cámara con una sonrisa de triunfo. Doris sintió un ardor en la garganta. No podía llorar, no allí, no frente a ese muchacho que no merecía ver su debilidad. Tragó saliva, respiró hondo, pero cada movimiento le dolía, como si el aire se hubiera vuelto denso. El dueño del café dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. Nadie más se movió, nadie rompió el silencio, hasta que, detrás de todos, con un movimiento tan suave que casi pasó desapercibido, el hombre del sombrero dejó su taza sobre la mesa. Fue un gesto mínimo, pero el ambiente cambió. La tensión se hizo más espesa, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de suceder. Con la calma de quien ya ha tomado una decisión inquebrantable, el hombre se levantó, y así comenzó todo. El hombre del sombrero avanzó con una lentitud calculada, como si cada paso suyo midiera el pulso del lugar antes de posarse en el suelo. No había prisa en su andar, pero tampoco duda. Su figura, alta y firme, proyectó una sombra que se deslizó entre las mesas hasta alcanzar el centro mismo de la atención del café. El silencio se volvió casi tangible. A su paso, el mecánico bajó aún más el periódico. La pareja de ancianos contuvo el aliento, y el dueño del local permaneció petrificado con un vaso a medio limpiar en la mano. Nadie sabía qué iba a ocurrir, pero todos sintieron que algo estaba a punto de romperse. Doris se sobresaltó ligeramente cuando lo vio llegar. No había esperado que alguien interviniera, y menos aún ese hombre callado que, hasta unos minutos atrás, parecía no existir más allá de su taza intacta. Ella retrocedió un pequeño paso, movida por un instinto de evitar problemas, de no empeorar la situación que ya la había dejado al borde de las lágrimas. Pero el hombre no la miraba a ella. Su mirada permanecía fija en el joven arrogante, como si quisiera leer en él más de lo que el muchacho era capaz de mostrar. El joven no se percató de su presencia hasta que la pantalla de su teléfono fue ocupada por la silueta del recién llegado. Frunció el ceño con fastidio, interrumpido en medio de su espectáculo. Levantó la vista con irritación, esperando ver a alguien que retrocediera enseguida. Alguien al que pudiera intimidar con una mirada o con su apellido. Pero lo que encontró fue un rostro sereno, inexpresivo, de ojos firmes que no lo juzgaban ni lo desafiaban. Simplemente lo observaban con una calma que desarmaba cualquier intento de arrogancia. El chico bajó lentamente los pies de la mesa y se incorporó un poco, para aparentar autoridad. Su teléfono siguió grabando, como si necesitara documentar aquella interrupción para mantener el control de la narrativa. Forzó una sonrisa que pretendía ser burlona, pero que tembló sutilmente al no recibir ninguna reacción inmediata del hombre frente a él. ¿Y tú qué?, espetó, levantando la barbilla con prepotencia. ¿Te has perdido o qué te pasa? El hombre del sombrero no respondió.
No había desprecio en su silencio ni desafío. Era un silencio que parecía pesar, un silencio que obligaba a quien lo enfrentaba a escuchar el latido de su propia inseguridad. El chico se irritó más. Se levantó de la silla con brusquedad, haciendo que las patas chirriaran de forma desagradable sobre el piso. Varias personas en el café dieron un respingo ante el sonido. El joven se acercó un paso, intentando invadir el espacio del hombre, tal como había hecho antes con Doris. Su respiración olía a chicle caro y ego inflamado. Su mandíbula apretada era un intento desesperado de mantener una valentía que solo existía cuando nadie se resistía. «Te crees muy valiente, ¿eh?», dijo levantando el teléfono más cerca del rostro ajeno. «¿Quieres salir en mi video?». El hombre no retrocedió, ni un centímetro. Su postura era la misma que si estuviera de pie frente a una ventana, observando llover. Tranquila, estable, sin la más mínima tensión. Eso desconcertó profundamente al muchacho, pues no entendía cómo alguien podía mirarlo sin miedo, sin molestia, sin el respeto que él creía que le pertenecía por derecho. Su respiración se volvió más irregular, casi como si necesitara inhalar más aire para inflar su orgullo herido. El silencio se alargó unos segundos más, hasta que el hombre habló. Su voz era grave, suave y clara. No era una amenaza ni una advertencia. Era solo una frase que llevaba el peso de la razón. «Deja de molestar a la señora y lárgate». Ese era todo. No había insultos, no había gritos, no había violencia. Solo una orden sencilla, pronunciada con tal seguridad que no necesitaba elevar el volumen. El muchacho parpadeó un par de veces, confundido. Parecía que su cerebro necesitaba procesar lo que había ocurrido. Alguien le había dicho que se fuera. A él, en público, sin titubeos, sin miedo, y eso lo inflamó. Su sonrisa se torció en una mueca de desprecio. «Ah, sí», dijo exagerando el tono, como si imitara a un niño. «¿Tú quién te crees para decirme qué hacer, viejo?». La palabra «viejo» no produjo efecto alguno en el hombre. Era como si no hubiera escuchado el insulto o como si lo considerara irrelevante. Pero para el joven, esa indiferencia fue peor que cualquier respuesta, porque significaba que no lograba afectarlo, que no tenía poder aquí, y la falta de poder le resultaba insoportable. «¿Sabes quién soy?», continuó, dando un paso más cerca, casi rozando el pecho del hombre. «¿Sabes quién es mi padre? ¿Sabes lo fácil que sería para mí cerrar este tugurio de mierda si me da la gana?». El hombre no se movió, pero algo leve, casi imperceptible, cambió en su mirada. Una especie de firmeza aún mayor se acentuó en sus ojos, como si hubiera alcanzado el punto exacto en el que la paciencia deja paso a la resolución. El muchacho interpretó ese ojo fijo como una provocación y levantó la mano libre para extender su dedo medio directamente hacia la cara del hombre. Lo sostuvo allí, esperando algún salto de rabia, alguna reacción que lo validara. Pero el hombre siguió inmóvil, y aquel gesto sin efecto en el otro terminó golpeando al joven como un boomerang. Sintió un escalofrío breve, extraño, como si la sangre se hubiera retirado un instante de sus manos. La indiferencia del hombre era peor que cualquier enfrentamiento violento. Era como si, de pronto, quedaran expuestas todas sus inseguridades. Con frustración acumulada, tomó un trozo de comida del plato que aún estaba en la mesa, una porción deformada y fría, y lo lanzó hacia Doris, que había retrocedido instintivamente varios pasos. El pedazo voló por el aire describiendo un arco torpe, pero el hombre del sombrero se movió apenas una fracción. Un simple desplazamiento del torso bastó para que la comida golpeara su bota en lugar de alcanzar a la mujer. Fue un gesto mínimo, casi elegante en su precisión, pero para el joven fue un desafío, un golpe directo a su ego, un recordatorio de que estaba perdiendo el control absoluto de la escena. «Mírame cuando te hablo», gritó el muchacho, aunque su voz ya empezaba a quebrarse. Su respiración era más rápida, su rostro enrojecido, su mano temblorosa mientras sostenía el teléfono. A su alrededor los clientes lo miraban con expresiones que oscilaban entre el rechazo, la vergüenza ajena y el miedo a que su comportamiento escalara aún más. Nadie hablaba, nadie intervenía, pero todos eran testigos. El joven necesitaba desesperadamente recuperar la autoridad. Quería demostrar que no era él quien estaba siendo humillado.
Así que dio un paso hacia atrás, tomó impulso y lanzó una patada torpe, improvisada, hacia el pecho del hombre. El hombre no esperaba el conflicto, pero estaba listo para él. Alcanzó el tobillo del muchacho con una mano firme antes de que la patada llegara a su destino. No lo agarró con violencia, sino con una precisión casi quirúrgica que inmovilizó la pierna sin causarle daño. El muchacho trató de recuperar el equilibrio, abriendo los brazos como si pudiera tomarse del aire, pero el peso de su propio cuerpo lo traicionó y terminó tambaleándose hacia atrás. El hombre bajó el pie del joven con suavidad, sin brusquedad. Lo obligó a recuperar el suelo sin caerse, pero lo suficientemente torpemente como para que el café entero viera que había perdido completamente la compostura. El muchacho sintió que las risas de los demás estaban a punto de surgir de todas partes, aunque en realidad nadie reía. La vergüenza lo sobrepasó, lo quemó desde dentro. Intentó hablar, insultar, amenazar, pero cada palabra se mezclaba con un temblor involuntario. «¡No me toques!», exclamó casi histérico. «¡Voy a llamar a la policía! ¡Voy a...! El hombre lo miró con la misma paciencia con la que alguien observa a un niño hacer una rabieta, que no tiene sentido. Esa mirada, lejos de calmarlo, lo empujó a un estado aún más violento. El joven respiró hondo, levantó los hombros y se lanzó hacia adelante con todo su cuerpo, con la intención de empujar al hombre, de derribarlo, de hacer algo que lo salvara de la humillación que estaba sufriendo frente a una audiencia inesperada. Pero el hombre no necesitó fuerza para detenerlo. Apenas se movió, un ligero paso hacia un costado, una mano sobre el hombro del muchacho, colocada en el momento exacto y con la presión justa. Un gesto tan sutil que muchos apenas lo percibieron, pero fue suficiente. El joven, impulsado por su propio ímpetu, perdió completamente el equilibrio. Su cuerpo se inclinó hacia adelante sin resistencia y terminó cayendo de bruces contra el suelo de baldosas. El sonido seco de la caída resonó en todo el café. Su teléfono salió volando de su mano y resbaló varios metros por el piso, golpeando una pata de la mesa antes de detenerse. Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. Doris llevó una mano a la boca, horrorizada. La pareja de ancianos se aferró aún más de las manos. El mecánico se levantó unos centímetros del asiento, como si por fin fuera a intervenir. El dueño del local dejó caer el vaso que estaba limpiando, que quedó apoyado sobre la barra. El joven no se levantó enseguida. Su respiración era un jadeo torpe, y sus manos se aferraban al piso como si hubiera caído desde una altura mucho mayor. Le dolía el orgullo más que el cuerpo, pero ese dolor era tan intenso como una herida abierta. Cuando finalmente volvió la cabeza, vio su teléfono tirado a varios metros y sintió un pánico repentino, irracional, como si el aparato fuera lo único que podía devolverle algo de dignidad. Se arrastró hacia él a cuatro patas, como un animal herido. Su mano lo tomó, pero le temblaba tanto que volvió a resbalar. Recogió el dispositivo con desesperación, como si lo necesitara para respirar. Encendió la pantalla y vio que seguía grabando. Su reflejo en la cámara le devolvió una imagen que no pudo soportar. La de un chico vencido, aterrorizado, ridículo. El murmullo del café no había regresado. Solo el silencio, solo los ojos clavados en él, solo la sensación agobiante de un lugar que estaba presenciando su derrumbe. Se puso de pie como pudo, tambaleándose. Tenía las rodillas raspadas y la vergüenza tatuada en la piel más hondo que cualquier herida física. Miró en todas direcciones, buscando algún gesto de apoyo, alguna mirada que le permitiera creer que no había quedado completamente desnudo ante todos. Pero lo que vio fue un muro de rostros que no sentían compasión, sino una mezcla de indignación y alivio de que, por fin, alguien hubiera detenido al abusador. El joven tragó saliva. Su orgullo estaba hecho pedazos, pero aún tenía suficiente soberbia para intentar sostener lo que quedaba de su máscara. Esto no ha terminado», balbuceó, aunque nadie le preguntó nada. Su voz sonaba hueca, artificial, vacía. Se giró hacia la puerta y caminó torpemente hacia ella. Antes de salir, volvió la cabeza un instante, como si quisiera grabar en su memoria la imagen de aquel hombre que lo había frenado con tanta facilidad. Su mirada no era de odio puro, sino de confusión, de miedo,
de una humillación tan repentina que su mente aún no lograba procesarla. El hombre del sombrero seguía ahí, inmóvil, sin necesidad de decir más. El joven empujó la puerta con violencia y salió. La campana sobre la entrada sonó con un tintineo agudo que pareció cortar el aire, y luego el silencio se hizo aún más profundo. Y durante unos segundos, todos en el café permanecieron quietos, respirando el eco de lo que acababa de ocurrir, sin saber aún cómo sería el mundo después de ese instante. El silencio que siguió a la salida del joven se volvió tan profundo que podía sentirse cómo se asentaba sobre cada mesa, cada silla, cada respiración contenida dentro del café. Era el tipo de silencio que nace solo después de una tensión extrema, cuando el aire, todavía cargado de adrenalina, se niega a fluir con normalidad. Nadie habló al principio, nadie se movió. Parecía que todo el lugar estaba tratando de recuperar el equilibrio emocional que había sido arrebatado durante esos minutos de caos, como si los muebles, los platos y hasta las luces estuvieran reajustándose después del temblor humano que los había sacudido. Doris permaneció inmóvil cerca de la mesa donde había ocurrido todo. Sus manos, que todavía temblaban ligeramente, descansaban en los bordes de su delantal, como si buscara en la tela una especie de ancla para mantenerse firme. Su respiración se entrecortaba suavemente, fruto de un esfuerzo por mantener la compostura que casi había perdido cuando el joven la degradó frente a todos. Sin embargo, ahora que él se había ido, la sensación que más la dominaba no era ya el miedo, sino una mezcla extraña de alivio, incredulidad y vergüenza tardía. Sentía que todos la estaban mirando, evaluando su reacción, aunque en realidad nadie tenía un pensamiento crítico hacia ella. La miraban con la empatía silenciosa de quienes han presenciado una injusticia demasiado evidente como para ignorarla. A unos pasos de ella, el hombre del sombrero conservaba su postura serena. No había cambiado de expresión ni de actitud desde que el joven había abandonado el café. Parecía completamente ajeno a la necesidad humana de apresurarse a llenar el silencio, y su calma actuaba como un punto de referencia para el resto del lugar. Allí estaba, quieto como un tronco de roble, con su sombrero proyectando una sombra ligera sobre su rostro, el cual apenas revelaba la más mínima reacción emocional. No parecía buscar atención ni agradecimiento. Su mirada estaba dirigida hacia la puerta por un instante más, como si estuviera asegurándose de que el muchacho realmente se había ido. El dueño del café fue el primero en moverse. Respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aire durante demasiado tiempo, y dejó el vaso que aún sostenía sobre la barra. Dio un paso hacia adelante, luego otro, con el claro propósito de acercarse a Doris. Su rostro reflejaba preocupación, remordimiento y la incomodidad de quien sabe que debió actuar antes, pero el miedo a las consecuencias lo había detenido. ¿Estás bien, Doris?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. No era el jefe hablando, era el hombre. Un hombre que se sentía corresponsable del silencio que había permitido que la humillación creciera más de lo debido. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de él, luego con los de otros clientes, y finalmente se posaron en el hombre del sombrero. En aquellos ojos tranquilos encontró un tipo de apoyo que no necesitaba palabras. Tragó saliva, respiró hondo y asintió finalmente. Sí, creo que sí, susurró. Su voz era débil, pero firme. Las palabras eran simples, pero contenían el peso de haber sostenido una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Tras esa breve confirmación, el dueño volvió a asentir y se apartó un poco, dando espacio para que los demás hicieran lo mismo. La pareja de ancianos la observaba con rostros llenos de ira reprimida hacia el muchacho, pero con una infinita ternura hacia ella. El mecánico, desde su mesa, la miraba con la seriedad resignada de los hombres que han visto demasiadas injusticias para sorprenderse, pero aún las suficientes para no tolerarlas. Sus manos se habían cerrado en puños sobre el borde de la mesa, sin que él lo notara. Doris, todavía aturdida, recogió un trapo del mostrador para limpiar la comida que había quedado esparcida por el suelo. Lo hacía con movimientos mecánicos, como quien intenta recuperar un sentido de normalidad, aunque el alma esté hecha un torbellino.
Pero cuando se inclinó para recoger los trozos del sándwich, el hombre del sombrero dio un paso adelante con una suavidad sorprendente. Se agachó junto a ella y tomó partes del plato roto entre sus dedos grandes y serenos. Era un gesto simple, casi doméstico, pero en él había una corriente profunda de respeto silencioso que la hizo detenerse un instante. Ella lo miró, confundida por su amabilidad inesperada. Él solo inclinó levemente la cabeza, como diciendo, «Permíteme ayudarte». No había obligación en su actitud, ni condescendencia. Era simplemente alguien que entendía que, después de haber soportado tanto, nadie debería limpiar sola los restos del daño. El café volvió poco a poco a la vida, como si ese hombre hubiera desbloqueado al resto de los clientes. Las sillas comenzaron a moverse. Las personas empezaron a hablar entre sí en murmullos apagados, y la tensión empezó a evaporarse con la misma lentitud con la que se disipa el humo de una vela recién apagada. No había risas todavía, ni conversaciones alegres. Solo un murmullo suave, casi tímido, que daba señales de que la normalidad regresaría de a poco. La pareja de ancianos se levantó y se acercó a Doris. La mujer, con una expresión mezcla de indignación y cariño maternal, tocó suavemente el antebrazo de la camarera. «No deberías permitir que alguien te trate así, querida», dijo con voz temblorosa pero firme. «Eres una buena mujer. Nadie debería humillarte». Las palabras hicieron que los ojos de Doris se humedecieran. No quería llorar. No en ese momento. No frente a clientes que conocía desde hacía años y que también cargaban sus propias penas. Pero la gentileza de esa anciana, su tono sincero, la tocó más profundamente que todo lo ocurrido minutos antes. «Gracias», respondió, apenas audible. «Gracias a todos». El mecánico se acercó, dejó unas monedas extras sobre el mostrador y añadió una frase escueta, pero llena de significado. Ese chico necesitaba que alguien lo frenara desde hace tiempo. El dueño, al escuchar eso, bajó la mirada con cierta vergüenza. Sentía que su cobardía había expuesto a Doris a algo que no merecía, pero en ese momento comprendía que había aprendido una lección que no olvidaría. Se prometió internamente que nunca más permitiría algo así bajo su techo. Mientras tanto, el hombre del sombrero terminó de recoger los restos, los colocó en la bandeja con tranquilidad y la entregó a Doris sin dramatismos, sin la necesidad de decir más. Ella tomó la bandeja con manos más estables que antes, aunque todavía le palpitaran las emociones en el pecho. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Doris. ¿Quién era ese hombre realmente? Porque nadie se enfrenta con tanta calma a personas violentas sin haber tenido antes experiencias que requieren ese temple. Pero no se atrevió a preguntar. No todavía. Había cosas que era mejor no interrumpir con palabras prematuras. Uno por uno, los clientes volvieron a sus lugares. Algunos se disculparon con Doris en voz baja por no haber intervenido. Otros simplemente le dedicaron un gesto de apoyo, un asentimiento que decía, «Lo siento, pero estoy contigo». El hombre del sombrero volvió a su mesa. Tomó asiento con la misma serenidad con la que se había levantado, y esta vez sí llevó la taza de café hacia sus labios. El café se había enfriado ya, pero él no pareció importarle. Era como si beberlo fuese un gesto más simbólico que funcional, un recordatorio de que estaba allí no para ser un héroe, sino porque así debía ser. Doris observó ese gesto desde detrás del mostrador. No sabía cómo agradecerle. Ni siquiera sabía si debía hacerlo todavía. Parte de ella temía romper la calma que él había traído al lugar, como si una palabra mal dicha pudiera deshacer el equilibrio que empezaba a restablecerse. Sin embargo, mientras limpiaba el mostrador, sintió algo que hacía tiempo no sentía: seguridad. No porque él fuera un protector permanente, ni porque el joven fuera a desaparecer para siempre de su vida, sino porque había descubierto que todavía existían personas capaces de actuar cuando el mundo parecía permanecer inmóvil. El dueño del café se acercó a Doris después de un rato y le pidió que se tomara un breve descanso en la parte trasera. Ella protestó al principio. Tenía demasiadas mesas que atender, demasiadas cosas por hacer. Pero él insistió con un tono más firme que de costumbre, así que finalmente se dirigió al pequeño pasillo detrás de la cocina y apoyó la espalda contra la pared, respirando hondo mientras se pasaba las manos por el rostro.
Durante esos minutos, recordó cada detalle del incidente. El asco con el que el muchacho la había mirado, la crueldad infantil de su sonrisa, el sonido del plato estrellándose contra el suelo, la sensación de impotencia que la había paralizado. Pero también recordó la sombra silenciosa que se había interpuesto entre ellos cuando ya no podía soportarlo más. Recordó la firmeza del hombre, la precisión de sus movimientos, la manera en que su presencia había devuelto la dignidad al espacio robado por ese chico. Cada imagen le producía un escalofrío, no de miedo, sino de gratitud y de un alivio tan profundo que resultaba difícil de describir. Cuando volvió a salir a la sala principal, el ambiente del café había cambiado por completo. Ya no había una tensión asfixiante. El murmullo suave de las voces había regresado, mezclándose con el sonido del café goteando en las máquinas y el chisporroteo distante desde la cocina. Incluso algunas risas tímidas comenzaban a escucharse entre los clientes que trataban de olvidar el mal rato vivido. La vida seguía adelante, como siempre, porque la vida no se detenía ante la crueldad ocasional, sino que encontraba la manera de reconstruirse alrededor de la bondad cuando ésta aparecía. El hombre del sombrero seguía sentado en su rincón, pero ahora su presencia no era apenas un detalle en el fondo. Era la columna invisible que sostenía el ambiente entero. No miraba a nadie en particular. Su atención se deslizaba hacia la ventana, como si contemplara el paisaje más allá del cristal. La luz del mediodía empezaba a filtrarse, creando brillos en su sombrero y sombras largas que cruzaban su mesa. Había en él un aura imperturbable que hacía difícil imaginarlo en cualquier otro escenario. Doris se acercó para preguntarle si deseaba algo más, pero antes de que pudiera abrir la boca, él levantó la mirada y asintió con una amabilidad discreta. «Estoy bien», dijo. No necesitaba nada más. Ella asintió, comprendiendo que no era su deseo prolongar la atención hacia él. Sin embargo, se quedó un segundo allí, como queriendo decir algo más. Sus labios se movieron, pero las palabras no salieron. Al final, simplemente le dedicó una ligera inclinación de cabeza y volvió a su labor. El resto del día avanzó con suavidad. Más clientes llegaron. Algunos ya habían oído murmullos del incidente. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños y miraban alrededor con curiosidad contenida. Pero la presencia del hombre en el sombrero disuadía cualquier comentario demasiado ruidoso. Se mantenía allí, silencioso, como un guardián sin título, hasta que la tarde comenzó a extender sus sombras sobre la carretera. Finalmente, cuando el sol empezó a bajar y el café comenzó a vaciarse, el hombre del sombrero se puso de pie. Dejó un billete bajo la taza, mucho más que el precio del café, y se dirigió hacia la salida con paso lento y seguro. Doris, al verlo marchar, sintió que una parte del peso que había llevado ese día se iba con él. No porque dependiera de él para estar bien, sino porque su intervención le había recordado que no estaba sola, que la crueldad podía detenerse y que aún existía bondad en el mundo, discreta pero poderosa. Antes de salir, el hombre se volvió ligeramente hacia ella. No sonrió, pero sus ojos sí lo hicieron de una manera suave, como si dijeran, «Todo estará bien». Ese gesto tan pequeño y tan sincero bastó para que Doris sintiera un calor inesperado en el pecho. Y así, mientras la puerta se cerraba tras él y el sonido de la campana volvía a resonar, el café recuperaba su ritmo definitivo. Era un lugar marcado por lo sucedido, pero fortalecido por la humanidad que había emergido en medio del caos. Doris tomó un trapo y limpió el mostrador una vez más, esta vez sin temblar. Sabía que aquel día no lo olvidaría jamás. La tarde comenzaba a descender sobre el café como un manto cálido cuando el hombre del sombrero salió por la puerta, dejando tras de sí una estela de silencio respetuoso y un ambiente que todavía vibraba con lo que había ocurrido. Doris observó su figura alejarse por la carretera durante unos segundos, como si necesitara grabar ese gesto de despedida en su memoria para no olvidar que, incluso en los días más oscuros, aparecían destellos de humanidad inesperada. Cuando él desapareció en la distancia, ella regresó a sus tareas con un suspiro profundo, tratando de sacudirse la mezcla confusa de emociones que todavía le recorría el pecho. La vida debía continuar, y aunque algo dentro de ella se había movido de lugar, el café seguía siendo el mismo sitio modesto que requería su atención constante.
Sin embargo, la sensación de seguridad que había comenzado a asentarse lentamente no sería tan duradera como a ella le habría gustado. Porque la salida del hombre del sombrero, aunque marcó un cierre simbólico del incidente, también dejó expuesto algo más profundo: la fragilidad silenciosa del lugar, la vulnerabilidad que todos habían sentido al enfrentarse al comportamiento del joven. Y aunque el muchacho había huido bajo el peso de su propia vergüenza, no lo había hecho de una manera definitiva. Un temperamento como el suyo no se apagaba con una caída ni con un golpe a su orgullo. Era cuestión de tiempo para que la presión interna se transformara en otra cosa. Nadie en el café lo sabía aún, ni siquiera Doris, que en ese momento solo deseaba olvidar el episodio y volver a su rutina habitual. Pero el mundo, a veces, no da tanto respiro. Esa misma tarde, cuando el café ya comenzaba a llenarse nuevamente con el murmullo habitual de los clientes que llegaban después del trabajo, el joven apareció de nuevo. No entró de golpe como antes. No abrió la puerta con la arrogancia teatral de la mañana. Esta vez la puerta se abrió lentamente, como si buscara no llamar la atención. Pero su entrada tuvo el efecto contrario. La campanilla resonó nítidamente, y el silencio que se produjo después fue inmediato y absoluto. Doris se encontraba detrás del mostrador, y al verlo cruzar el umbral, sintió que la sangre le corría fría por las venas. Sus manos se detuvieron a mitad de un movimiento, y el vaso que estaba limpiando quedó suspendido entre sus dedos. Su corazón, que había comenzado a relajarse poco a poco, volvió a encogerse con una sacudida repentina. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había vuelto? ¿Qué esperaba obtener ahora? La pareja de ancianos, que todavía estaba terminando un postre compartido, volvió los rostros hacia él con sorpresa y preocupación. El mecánico frunció el ceño y dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Varios clientes que no habían presenciado el incidente anterior se limitaron a observarlo con curiosidad, pero aquellos que sí habían estado presentes sintieron una ola de tensión que los recorrió por completo. El joven caminó hacia el interior con pasos lentos, su teléfono en la mano, aunque no estaba grabando, al menos no de manera evidente. Su semblante había cambiado. Ya no mostraba la mueca arrogante de antes, ni la sonrisa cruel con la que había humillado a Doris. Su rostro estaba más serio, más rígido, como si estuviera librando una batalla interna entre el impulso de recuperar su autoridad y la humillación que todavía le ardía por dentro. Se detuvo a mitad del café y clavó la mirada en Doris, pero fue un instante demasiado breve para interpretarlo como arrepentimiento u hostilidad. Lo siguiente que hizo dejó a todos en una especie de desconcierto suspendido. Se dirigió hacia la mesa donde había estado sentado el hombre del sombrero. Esa mesa, aún sin limpiar del todo, conservaba las huellas invisibles de los acontecimientos de la mañana. Un posavasos movido ligeramente hacia un borde, la marca débil de la taza que ya no estaba, y un silencio particular que parecía todavía habitado por la presencia del hombre que había detenido su violencia. El joven se quedó frente a ella durante unos segundos. Miró la silla, como si recordara el momento exacto en que su pie había sido detenido en el aire, la manera en que su cuerpo había sido guiado al suelo sin esfuerzo ni agresión. Su mandíbula se tensó, se aflojó y volvió a tensarse. Finalmente, se giró hacia una mesa vacía y se sentó. Nadie se acercó a él. Nadie le preguntó qué quería. Nadie decía nada. El dueño del café intercambió una mirada nerviosa con Doris, y ella negó lentamente la cabeza, como diciendo que él tampoco debía intervenir. El joven se quedó allí, inmóvil, durante un largo minuto. Luego tomó su teléfono, lo dejó sobre la mesa boca abajo y entrelazó los dedos frente a él. Su respiración era desigual, como si intentara controlar impulsivamente algo dentro de sí. Pero lo que nadie esperaba era que, poco a poco, sus ojos comenzaran a llenarse de lágrimas. La primera lágrima cayó sobre el borde de su sudadera, demasiado silenciosa para ser notada por los desprevenidos, pero evidente para aquellos que lo observaban sin saber cómo reaccionar. Doris sintió una punzada en el corazón. No era compasión inmediata, ni perdón. Era algo más complejo, más humano. Una mezcla de sorpresa, confusión y esa dificultad universal de ver llorar a alguien que había causado dolor. Parte de ella se dijo que no debía sentirse así,
que aquel muchacho merecía enfrentar las consecuencias de sus actos, pero otra parte reconocía que algo en él estaba roto, algo que no provenía solo del incidente en el café, algo que el hombre del sombrero había logrado revelar sin necesidad de violencia. El joven se enjugó rápidamente las lágrimas con la manga, avergonzado incluso en su dolor, y se puso de pie. Ahora su respiración era más rápida, como si estuviera a punto de decir algo, pero cada palabra se atascaba en su garganta. Volvió a mirar la puerta, como si considerara marcharse sin decir nada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Giró sobre sus talones y se acercó al mostrador donde Doris estaba. Ella sintió sus piernas ponerse tensas, pero no retrocedió. No quería mostrar miedo, aunque el cuerpo se lo pedía a gritos. El joven se detuvo a pocos pasos de ella. Sus ojos estaban rojos, su expresión vulnerable y endurecida al mismo tiempo. Era alguien que luchaba consigo mismo, con todo lo que había sido enseñado a hacer, con lo que había hecho y con lo que todavía no sabía cómo corregir. Yo, empezó a decir, pero la palabra se le escapó como un susurro. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Yo no debería haber hecho eso. Fue una frase torpe, rota, sin la estructura perfecta que se esperaría de una disculpa preparada. Pero era evidente que estaba saliendo desde un lugar doloroso y real. No tenía la arrogancia para sostener su máscara. No tenía la fuerza para ocultar la vergüenza. Su voz se quebró al final, apenas audible. Doris no respondió. No sabía qué decir. El silencio entre ellos se volvió denso, lleno de emociones contradictorias, pero no de hostilidad. El joven bajó la mirada y retrocedió un paso. Sacó su teléfono y lo sostuvo con ambas manos. Después, respirando hondo, dijo, «Voy a borrar el video», y lo hizo allí mismo. Lo abrió, lo seleccionó y lo eliminó definitivamente de la galería. Luego vació la papelera digital. Cada gesto era lento, visible para todos los que observaban. Era un acto simple, casi insignificante para los estándares modernos, pero al mismo tiempo era un acto profundamente significativo. Algo dentro de ese muchacho empezaba a quebrarse y reconstruirse. Durante unos segundos reinó un silencio extraño, un silencio cargado de un peso distinto al de la mañana. Ya no era tensión ni miedo, era ese tipo de silencio que aparece cuando la humanidad, incluso la más inesperada, se abre paso con torpeza. El joven guardó su teléfono en el bolsillo, sin mirar a nadie, y se dirigió hacia la puerta. No corrió esta vez. No la abrió de golpe. Simplemente salió, como una sombra silenciosa que se desvanece sin hacer ruido. Y de nuevo, el café quedó inmerso en un profundo susurro de alivio, incredulidad y reflexión. El dueño del local se pasó una mano por el rostro, exhausto por la mezcla emocional que había atravesado desde la mañana. Varias personas intercambiaron impresiones en voz baja, sin saber cómo interpretar lo que acababan de ver. Y Doris, que había sido el centro de toda esa tormenta, respiró hondo, apoyando una mano sobre el mostrador para mantener el equilibrio. Sentía una especie de vacío inesperado que surgía después de la tensión. Una fatiga que no era solo física, sino moral. Mientras los murmullos crecían suavemente, algo empezó a cambiar en el ambiente. El café parecía estar respirando otra vez, más libremente que antes, como si la misma estructura del lugar hubiera estado contenida durante horas y por fin pudiera relajarse. La luz de la tarde entraba por las ventanas con tonos dorados y alargados que bañaban el interior de un modo casi ceremonial. Los sonidos habituales, el choque de platos, el golpeteo de cubiertos, el murmullo de las conversaciones, volvieron a surgir, tímidamente al principio, y luego con mayor naturalidad. Pero lo que más sorprendió a Doris, mientras simplemente trataba de ordenar sus pensamientos y su respiración, fue la expresión de la gente. Ya no había miedo en sus miradas, ya no había vergüenza o nerviosismo. Había comprensión, solidaridad y una quietud tranquila que no podía definirse con palabras. Y esa sensación se amplificó cuando vio que la pareja de ancianos se levantaba y pagaba la cuenta, pero no sin antes acercarse a ella una vez más para tomarle la mano y apretarla con cariño. «Eres fuerte, hija», dijo la anciana con voz firme. «No lo olvides». Doris sintió que su garganta se cerraba un poco, pero logró esbozar una sonrisa agradecida.
una que llevaba más ternura que tristeza. Mientras la tarde se transformaba lentamente en noche y los clientes se marchaban para cenar en casa o continuar su camino por la carretera, Doris se quedó un momento quieta, mirando la mesa donde había estado el hombre del sombrero. Era extraño cómo un simple ser humano, con un mínimo de intención, podía alterar tanto el curso de un día entero. Ella se preguntó dónde estaría él ahora, qué estaría pensando, qué historias cargaría sobre los hombros para ser capaz de enfrentar la violencia con tanta serenidad. No obtuvo respuesta, pero tampoco la necesitaba. Algo había cambiado, no solo en el chico, no solo en el café, sino dentro de ella misma. La noche llegó con suavidad, envolviendo el lugar en un silencio más pacífico que el anterior. Y aunque el día había sido uno de los más duros que ella recordara, también se había convertido en un recordatorio de que no todas las batallas se libran con gritos, ni todas las victorias se celebran con aplausos. A veces basta un hombre silencioso, una mirada firme y un acto sencillo para que todo un mundo recupere el equilibrio. La noche había descendido ya por completo sobre la carretera y el café, envolviendo todo en una quietud que contrastaba con la intensidad vivida durante las horas anteriores. Las luces del local, cálidas y amarillentas, se reflejaban en el asfalto húmedo del aparcamiento, creando destellos que parecían moverse al ritmo del viento suave que barría la zona. Dentro, el ambiente había recuperado una serenidad casi palpable. Los clientes hablaban en voz baja, algunos repasaban mentalmente lo sucedido, otros simplemente se aferraban al alivio de que el día estuviera llegando a su fin. Pero nadie, absolutamente nadie, podía quitarse de la mente la imagen del joven tirado en el suelo horas antes, ni la figura erguida e imperturbable del hombre del sombrero que lo había detenido sin violencia, y al mismo tiempo, con una autoridad tan contundente que había dejado una marca en cada persona presente. Doris trataba de mantenerse ocupada. Limpiaba mesas, reorganizaba los dispensadores de azúcar y sal, revisaba los pedidos atrasados y barría rincones que realmente no necesitaban ser barridos. Era su manera de evitar pensar demasiado, de no dejar que su mente se estancara en los recuerdos desagradables. Pero mientras más intentaba distraerse, más vivas regresaban las imágenes. El escupitajo sobre su plato, la humillación frente al público, el gesto obsceno frente a su rostro, el peso insoportable de sentirse indefensa. Y luego, como luz entre sombras, aparecía también la figura del hombre que había intervenido sin buscar reconocimiento. Él había plantado sus pies en el suelo como si fuera un árbol antiguo, incapaz de ser derribado por ninguna tormenta. Por más que intentaba no pensar en ello, algo dentro de ella insistía en revivir una y otra vez el momento en que él se interpuso entre ella y la agresión, cuando su cuerpo había bloqueado la trayectoria de aquella comida lanzada con desprecio, cuando su mano firme había detenido la violencia absurda del joven con tanta facilidad, casi con elegancia. Y no porque fuera un acto heroico en el sentido dramático, sino porque había emanado de una calma que ella misma jamás habría imaginado poseer. Había sido como un escudo, uno silencioso, uno que no necesitaba alardear. Un grupo de camioneros entró al café, trayendo consigo el olor del diésel y la carretera nocturna. Se sentaron cerca de la barra y compartieron historias de rutas largas, motores viejos y pequeños peligros rutinarios. Doris tomó sus órdenes con la profesionalidad de siempre, aunque todavía sentía una especie de vacío extraño en el pecho, como si una parte de ella aún estuviera atrapada en esa mañana interminable. Cuando la puerta volvió a abrirse, el sonido de la campanilla la hizo enderezarse. Pensó, por un instante, que podría ser el joven regresando otra vez, movido por algún impulso caprichoso o algún nuevo estallido de vergüenza. Su estómago se tensó, pero al mirar hacia la entrada, vio que se trataba de dos adolescentes que reían entre ellos. Soltó un suspiro silencioso de alivio y continuó con su trabajo. El dueño del café observaba a Doris desde la barra, con una preocupación que no trataba de ocultar. Sabía que había fallado en protegerla, aunque ella nunca lo diría en voz alta. Se había sentido paralizado por el miedo, algo que podía comprenderse humanamente, pero que no dejaba de convertirse en un peso moral.
Con pasos lentos se acercó a ella y la llamó con un gesto suave. «Doris», dijo en voz baja, como si temiera romper algún equilibrio delicado. «Ve a sentarte un momento. Has trabajado demasiado hoy». Ella negó con la cabeza de inmediato. «Estoy bien, de verdad. Prefiero mantenerme ocupada». Él insistió con un gesto firme, y finalmente ella accedió a sentarse en la mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver la carretera oscura y silenciosa, las luces lejanas de algún vehículo perdido en la noche, y de vez en cuando su propio reflejo en el cristal. Unos ojos cansados, un rostro ligeramente hinchado por el estrés, y una expresión que parecía decir, «Sigo de pie, pero no sé cuánto me queda». La puerta volvió a abrirse, y esta vez fue diferente. No hubo risas, ni pasos apresurados de jóvenes imprudentes. No era un cliente habitual. No era un camionero. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro que no pertenecía a ese lugar. Su rostro estaba tenso, su mandíbula endurecida, y su mirada se movía rápidamente por el café, como si buscara a alguien con urgencia. El mecánico lo reconoció primero. Lo vio entrar y murmuró algo para sí mismo. Algo como, «Esto no huele bien». La pareja de ancianos, que todavía no se había marchado, lo observó con cautela. Doris sintió un estremecimiento al ver al hombre dirigirse directamente hacia ella, y su intuición le gritó algo que no sabía cómo interpretar. El hombre llegó frente a su mesa y habló antes siquiera de presentarse. «Mi hijo estuvo aquí esta mañana». Su tono era frío, pero no agresivo. Era el tono de alguien que llega buscando explicaciones, quizá incluso redención, aunque no quiera admitirlo. Doris sintió como su garganta se secaba. Asintió lentamente, sin saber qué esperar. «Sí, su hijo estuvo aquí», respondió con cautela. El hombre suspiró, un suspiro profundo, cargado de frustración y vergüenza, como si todo el peso de la situación recayera de pronto sobre él. «Sé lo que hizo», dijo, bajando la mirada. «Y lo siento, no busco justificarlo. Solo quería verlo con mis propios ojos. Quería saber a quién había hecho daño». Doris no sabía qué decir. Una parte de ella quería levantarse y marcharse. Otra parte sentía una punzada de compasión inesperada. Pero antes de que pudiera responder, el hombre del traje continuó. «Mi hijo es un idiota», dijo sin suavizar la palabra. «Un idiota al que su madre y yo hemos consentido demasiado tiempo. Le dimos todo, pensando que eso evitaría que tomara malos caminos. Y lo hemos convertido en alguien que no sabe enfrentar la vida sin destruir lo que tiene enfrente». Se pasó una mano por el cabello, como si intentara ordenar sus pensamientos o contener una explosión emocional. «No estoy aquí para pedirle que lo perdone», añadió. «Solo quería mirar a la persona que tuvo que soportarlo». Doris sintió una mezcla compleja de sentimientos: enojo, cansancio y también una cierta tristeza por ese hombre que intentaba manejar una situación que lo había sobrepasado como padre. Pero antes de que pudiera contestar, la puerta del café volvió a abrirse, y entró el joven. No con arrogancia, no con rabia, no con esa energía caótica que había marcado sus visitas anteriores. Entró despacio, como si el aire fuera demasiado pesado para caminar. Tenía los ojos aún rojos, como si hubiera llorado desde la última vez que se fue. Había una vacilación en sus pasos, como si tuviera miedo de enfrentarse a sus propios actos. Al ver a su padre, se detuvo, incapaz de avanzar o retroceder. Y entonces, sin buscarlo, sin saberlo, quedó justo en el espacio central del café, donde todos podían verlo claramente. La tensión volvió, pero era una tensión distinta. No era hostilidad, era anticipación. El padre lo miró con una severidad que el muchacho no estaba acostumbrado a ver. No era severidad violenta, sino esa mezcla de decepción y tristeza que puede derrumbar a cualquier persona más que un grito. «¿Tienes algo que decir?», preguntó el padre, su voz baja pero firme. El chico tragó saliva, miró a Doris, luego a su padre, luego al suelo. Cuando habló, su voz no era más que un hilo tembloroso. «Lo siento». Esa simple frase, que tantas veces suena vacía en bocas que la pronuncian por obligación, tenía en ese momento un peso real. Su respiración se entrecortó al pronunciarla, como si arrancara cada palabra de la resistencia de su propio ego. Doris lo observó largo rato.
Podría haberle respondido con dureza o con indiferencia, o incluso ignorarlo. Pero en ese instante vio al muchacho no como el monstruo arrogante de la mañana, sino como un joven roto por dentro, incapaz de manejar su propia vida, atrapado en un ciclo de impulsos destructivos. Y aunque no lo perdonaba del todo, todavía no, algo en ella entendía que el arrepentimiento, cuando llega, no es un regalo que se pueda rechazar sin consecuencias. Gracias, dijo con suavidad sin más adornos. El padre, al escuchar esa palabra sencilla, soltó un suspiro que parecía haber estado reteniendo durante años. Quiero pagar por los daños, dijo el hombre, y por lo que sufrió. Pero Doris negó con la cabeza. No es necesario. Lo es para mí, respondió él con una insistencia serena. Ella dudó, pero al final aceptó el gesto. No por dinero, sino por cierre. Entonces ocurrió algo inesperado. El muchacho, en un gesto torpe pero sincero, se llevó la mano al bolsillo, sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. No solo borré el video, dijo. Bloqueé todas mis cuentas hoy. No quiero volver a ser ese tipo de persona. El padre lo miró, sorprendido, como si no reconociera al hijo que tenía enfrente. El muchacho bajó la mirada de nuevo, avergonzado pero decidido. En ese momento, el mecánico habló desde su mesa, levantándose con un suspiro profundo. Lo importante es que entiendas que aquí no somos tus enemigos, dijo. Pero la próxima vez que quieras llamar la atención, hazlo sin dañar a nadie. El joven asintió. Era evidente que no sabía cómo manejar tanta vergüenza, tanta tensión, tanta humanidad golpeando su coraza rota. Pero estaba intentándolo. Eso, para algunos allí, ya era suficiente. El padre pagó una cantidad considerable al dueño del café, quien aceptó con solemnidad. El muchacho se disculpó una última vez, y ambos se marcharon juntos, con un silencio cargado de posibilidades, quizá incluso de redención. Doris los vio alejarse a través de la ventana. Por primera vez en el día sintió que una parte de su alma, la parte que había sido herida y humillada, encontraba un pequeño espacio para sanar. La pareja de ancianos se despidió con una sonrisa cálida. El mecánico levantó su taza en un gesto de respeto hacia Doris. Los camioneros bajaron la voz y cambiaron de tema, como si entendieran que había ocurrido algo importante. Y cuando finalmente quedó sola un momento, en medio del ruido calmado del café, Doris respiró profundamente y sintió que una nueva etapa del día se abría ante ella. No era alivio completo, no era olvido, era algo más suave y más verdadero, un hilo de esperanza. La noche había avanzado con una suavidad silenciosa sobre el café, y aunque la carretera frente al local continuaba atravesada por el paso ocasional de un vehículo solitario, el interior del lugar se sentía aislado del mundo exterior, como si estuviera suspendido en una burbuja donde los acontecimientos del día aún vibraban en el aire. Después de la partida del muchacho y de su padre, el café permaneció envuelto en un silencio reflexivo que no era incómodo, sino necesario. Parecía que todos estaban tratando de comprender la jornada que habían vivido, de procesar las emociones que se habían acumulado desde el amanecer y que ahora, con la oscuridad envolviéndolo todo, se asentaban de una manera más orgánica. Doris, que había sido el epicentro de esa tormenta humana, permanecía detrás del mostrador, apoyada con ambas manos sobre la superficie fría del metal. Respiraba despacio y profundo, como si cada inhalación le permitiera soltar un poco de la tensión que aún la atenazaba. La visita del muchacho arrepentido había cerrado una puerta emocional que ella temía dejar abierta, y aunque aquello no borraba lo sucedido, sí mitigaba el peso del recuerdo inmediato. Agradecía tanto la intervención del hombre del sombrero esa mañana como el inesperado gesto de humildad del joven más tarde. Ambas experiencias, cada una en su propia magnitud, habían dejado una huella difícil de ignorar. Sin embargo, había un detalle que seguía inquietándola, algo que no había tenido oportunidad de procesar con la mente clara. El hecho de que el hombre del sombrero se hubiera marchado sin que ella pudiera agradecerle. Sabía que él no había intervenido buscando reconocimiento ni gratitud, pero también sabía que había algo profundamente humano en querer dar las gracias a quien había actuado como un escudo cuando el mundo parecía derrumbarse. Esa necesidad, silenciosa al principio,
comenzó a crecer en ella a medida que avanzaba la noche. Cada vez que recordaba la serenidad del hombre, su firmeza, la tranquilidad con la que había desactivado la violencia del muchacho, sentía un nudo en la garganta que no era dolor, sino una mezcla extraña de admiración y alivio. Sin embargo, el café todavía estaba lleno de clientes. No había tiempo para dejarse llevar por pensamientos más personales. Tenía platos que recoger, mesas que limpiar, órdenes que servir. Aunque el cansancio acumulado le pesaba más que nunca, se obligó a seguir moviéndose con ese ritmo mecánico y meticuloso que se había convertido en su segunda naturaleza. El dueño se acercó a ella con un gesto amable y torpe al mismo tiempo. Se notaba que quería decir algo reconfortante, quizá disculparse otra vez o preguntarle si necesitaba ayuda, pero Doris lo detuvo con un pequeño movimiento de cabeza. No necesitaba palabras en ese momento. Lo único que necesitaba era la sensación de normalidad que empezaba lentamente a instalarse, la cadencia suave de platos chocando, de conversaciones dispersas, de café humeante siendo servido. Todo eso representaba un retorno a la vida cotidiana, un recordatorio de que incluso después del caos más intenso, la rutina vuelve como una marea inevitable. Un par de camioneros salieron del local riendo, contándose historias del camino. La pareja de ancianos ya se había marchado hace un rato, despidiéndose con un abrazo cálido y palabras que Doris sabía que recordaría durante mucho tiempo. El mecánico terminó su última taza de café, y antes de irse se acercó a ella con una sonrisa discreta que no buscaba consuelo sino compartir la certeza de que ella había sido fuerte, más de lo que ella misma creía. Doris agradeció cada gesto pequeño, cada mirada de complicidad, cada palabra amable que llegaba sin esfuerzo. Eran como costuras invisibles que ayudaban a reparar lo que había sido desgarrado durante el día. Cuando el reloj marcó el final del turno, el dueño insistió en que ella se tomara unos minutos en la parte de afuera para respirar. Le dijo que él se encargaría del cierre final esa noche. Era su manera de pedir perdón sin tener que repetirlo en voz alta. Doris aceptó y salió al exterior, donde el aire fresco de la noche le golpeó el rostro con un alivio inmediato. Se apoyó contra la pared del edificio y observó la carretera, esa línea interminable que se extendía en ambas direcciones, como si conectara mundos desconocidos. Los sonidos lejanos del campo se mezclaban con el zumbido suave de los postes de luz. Era un paisaje simple, pero después del día que había tenido, aquel silencio y aquella calma eran un verdadero regalo. Su mirada se deslizó involuntariamente hacia la dirección por donde el hombre del sombrero había desaparecido horas antes. Pensó que no lo volvería a ver, que quizá él solo pasaba por allí como cualquiera de los muchos viajeros que encontraban refugio en el café durante unos minutos o unas horas. Quizá nunca sabría más de él, ni de dónde venía ni hacia dónde iba. Pero incluso si esa era la verdad, el peso de su presencia permanecería con ella, como un recordatorio silencioso de que la bondad, esa fuerza discreta, sin alardes, existe incluso en los rincones más inesperados. Ella inhaló profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones y despejara un poco la niebla de los pensamientos que la había envuelto durante todo el día. Fue entonces cuando la puerta del café se abrió de nuevo, esta vez suavemente, como si quien salía quisiera evitar cualquier interrupción brusca en la quietud de la noche. Doris giró la cabeza y su corazón dio un pequeño vuelco. Allí estaba el hombre del sombrero. Salió con su paso tranquilo, ese andar pausado que parecía no tener prisa por llegar a ningún destino, y se detuvo un instante al verla apoyada contra la pared. No dijo nada de inmediato. Él tampoco parecía ser un hombre de palabras innecesarias, pero lo que transmitía su presencia era suficiente para llenar el espacio entre ambos, sin necesidad de gestos grandilocuentes. Doris sintió que algo cálido se instalaba en su pecho, no un sentimiento romántico o impulsivo, sino un profundo agradecimiento que por fin tenía oportunidad de expresarse. «Gracias», dijo ella finalmente, con una voz que sonó más firme de lo que esperaba, «por todo lo que hizo hoy». Él la observó durante unos segundos, sus ojos tranquilos reflejando un entendimiento silencioso. Luego inclinó ligeramente la cabeza en un gesto que decía más que cualquier frase elaborada. No parecía necesitar reconocimiento. Era como si su intervención hubiera sido tan natural para él
como respirar, como si la justicia y la dignidad fueran acciones cotidianas y no excepcionales. Solo hice lo que debía, respondió con una calma profunda que parecía venir de un lugar interior donde el mundo no podía causar ruido. Doris asintió lentamente. Había algo en la forma en que él decía las cosas que daba la impresión de que había vivido suficiente como para saber cuándo era necesario actuar y cuándo callar. Su presencia había sido como un faro en medio de una tormenta, uno que no buscaba iluminar nada para sí mismo, sino simplemente marcar un camino hacia la seguridad para quienes lo necesitaban. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, mirando la carretera oscura. El viento nocturno sopló con suavidad, moviendo un mechón de cabello del rostro de Doris. Ella sintió que por primera vez en mucho tiempo el aire no le pesaba en el pecho. El hombre a su lado mantenía las manos en los bolsillos, su postura relajada pero firme, como si en cualquier momento pudiera volverse a marchar y desaparecer en la oscuridad sin dejar rastro. Finalmente, él habló de nuevo. «La gente aquí es buena», dijo como si estuviera ofreciendo una reflexión más que una conversación. «Solo necesitan recordar que no están solos». Doris sintió que esas palabras caían dentro de ella, como gotas templadas que suavizan la dureza que la vida había ido dejando. Eran palabras simples, pero tenían un peso que no venía del lenguaje, sino de la verdad. Ella lo miró con una expresión agradecida, y durante un instante se permitió observarlo realmente. La firmeza en sus hombros, la serenidad en su rostro, la manera en que su presencia parecía ocupar el espacio sin imponerse. Una parte de ella deseó invitarlo a quedarse un poco más, quizás a un café, quizás a una conversación, pero entendió de inmediato que él no era un hombre que buscaba quedarse. Era alguien que llegaba cuando debía y se marchaba cuando era el momento. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, él ajustó ligeramente su sombrero y dio un paso hacia atrás. «Que tenga una buena noche, señora», dijo con esa voz suave y grave que parecía mantener siempre la misma temperatura, sin importar la situación. «Buenas noches», respondió ella, sintiendo que su pecho se llenaba de un calor extraño, pero agradable. El hombre se volvió hacia la carretera y comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, constantes, sin apuro. Doris lo observó alejarse, la silueta recortándose contra el brillo intermitente de las luces de la carretera. A cada paso suyo, ella sentía que algo dentro de ella se acomodaba, como si el día terminara de encajar en un lugar correcto, como si el cansancio adquiriera sentido. Cuando él desapareció finalmente en la oscuridad, Doris regresó al interior del café. Encontró a su jefe limpiando las últimas mesas y a los pocos clientes restantes pagando sus cuentas con sonrisas amables. El ambiente estaba tranquilo, casi acogedor, como si el café se hubiera transformado durante el día, como si se hubiera vuelto un lugar un poco más sólido, un poco más cálido, un poco más humano. Y entonces, mientras cerraban las cortinas, apagaban las luces y aseguraban la puerta principal, Doris supo que ese día quedaría grabado en su memoria no como un día de humillación, sino como un día de revelación, un día en que la dignidad fue restaurada, un día en que un hombre anónimo, sin necesidad de nombre ni de historia, recordó a todos que el silencio no siempre es cobardía y que el coraje no siempre necesita gritar para hacerse oír. Y cuando finalmente caminó hacia su casa bajo el cielo estrellado, sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. No era una paz completa, pero era suficiente para empezar de nuevo. Y en el pequeño café a la orilla de la carretera, aunque las luces estaban apagadas y las sillas apiladas, quedaba grabada la memoria invisible de un día en que la humanidad, con toda su fragilidad, sus errores y sus redenciones, brilló en medio del polvo, el ruido y el aroma persistente del café. Suscríbete al canal y mira los próximos videos. Comparte este video y cuéntanos desde dónde lo estás viendo.